Santiago Sáenz Valiente, que es tributarista. Santiago, muy buenas tardes, un saludo cordial. Pepe, feliz año, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo por ahí? Todo muy bien, atento a todos los acontecimientos en materia económica. Habrás escuchado la dinámica que tiene todo esto. Se disparan los dólares financieros, finalmente la desregulación de la economía, el DNU entra por el Senado. Antes de meternos de lleno en la cuestión propia que te atiene, ¿tenés alguna mirada sobre esto que está pasando? Bueno, sí, a ver, hay una dinámica y una velocidad tremenda con una cantidad de información enorme en todo lo que es, por supuesto, el DNU y ahí no hay materia impositiva, pero sí la hay en la ley Ómnibus. Así que sí, digamos, la verdad que la mirada que tengo es que ojalá de alguna manera u otra se pueda resolver las cuestiones urgentes de la Argentina, ¿no? Pero yo no soy político, soy más técnico que otra cosa, Pepe, así que bueno, no quiero referirme a otra cosa que no sea lo mío, ¿no? Sí, sí, no tenía intenciones de meterte tampoco en la política, que eso es harina de otro costal, y ya lo tuyo es bastante complejo, ya es bastante complejo lo tuyo. No, para nada, a ver, el tema tributario tiene un costado político necesariamente, ¿no? Depende de cómo sea la estructura de los impuestos en los diferentes países del mundo y cómo va avanzando eso y cómo se va corrigiendo o resolviendo las cuestiones de fondo que no son pocas. De hecho, hay previsto justamente también convenios de doble imposición con Luxemburgo, con Turquía, con China, o sea, hay acciones que son muy profundas y tienen que ver también de alguna manera eh, por qué medida toma en ese sentido la Argentina, ¿no? Sí, se ha mencionado una cantidad de ítems en los últimos días que son ciertamente importantes y que sí entran de lleno en tu terreno. Vamos a ir puntualmente por cada uno de ellos. El tema moratoria, ¿qué estás ¿Cómo viendo? no? Bueno, las moratorias son frecuentes en los cambios de gobierno, siempre son injustas para quien cumplió en tiempo y forma, y son a la vez una oportunidad para el contribuyente que no está en regla, que no está ordenado, que tiene discusiones probablemente a nivel judicial o ante el propio Tribunal Fiscal, o está discutiendo con el fisco un ajuste que le reclaman por diferencias de opinión muchas veces, y bueno, en vez de por ahí decir, bueno, sigo peleándola, eh, realmente renuncia a toda acción y derecho y regulariza esa obligación fiscal que le reclaman, que puede haber sido algo realmente digamos, con una razón absoluta del fisco o no, pero muchas veces se resigna el riesgo en estas instancias por el menor costo que implica la regularización en cuanto a intereses, en cuanto a financiación, en cuanto a condonación de multas, que tanto esta moratoria como las que son usuales plantean, Pepe. Sí, la verdad es que da la sensación que si no se modifican algunas cuestiones estructurales y a fondo, cada vez menos gente va a ir canalizando la normalización por parte de esas moratorias, porque la verdad es que es insólito que siempre paguen los mismos. Llama mucho la atención. Se sigue cazando adentro del zoológico, esto es muy frecuente, hay que ver cuáles son las medidas próximas y qué acción toma el fisco, la FIP, para en los controles que realice. La verdad es que es totalmente de acuerdo con vos, estoy, y sucede mucho siempre en un inicio de gobierno, se necesita dinero, por ahí escuché, no hay plata, ¿no? Entonces, bueno, como no hay plata, estos regímenes debieran llevar algunos pesos a las arcas y son, como digo, frecuentes, aunque también es interesante que muchas empresas, consecuencia de esto, revisen un poco en una auditoría fiscal, bueno, por ahí es propaganda nuestra de los contadores públicos, ¿no? Pero realmente que se verifique que no haya cuestiones de alto riesgo
que por ahí los empresarios o los directivos pueden no saberlo y entonces que se regularice con estos regímenes que son beneficiosos. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente en que siempre pagamos todos los que estamos dentro de la pecera o del zoológico, ¿no? Esto es muy frecuente y nos pasa a veces que mismo clientes nuestros vemos que no tienen este problema de tener que regularizar. Pero bueno, las cartas están echadas, es un régimen que seguramente se va a aprobar. Esto tiene que entrar por diputados, ya se están analizando todas las cuestiones de la ley de ómnibus, Pepe. Bastantes conceptos interesantes sobre el tema de la moratoria. Primero el de cazar en el zoológico, y siempre cazan en el mismo zoológico y siempre las víctimas son exactamente las mismas. Paralelamente también pueden obtener más dinero profundizando algunos sectores que no han sido pasivos de recortes, tal como se había prometido. Hay sectores, no se puede recortar en lo social porque el panorama es el que es, pero hay sectores que realmente pueden sufrir todavía cortes presupuestarios y cortes presupuestarios importantes. Y otro concepto, no te pido que lo compartas porque además no es un tema en el que tengo expertise, tranquilo. pero en términos generales, ¿no se recauda más y mejor y más eficientemente cuando se bajan impuestos que son totalmente distorsivos que cuando se agrandan? Bueno, tengo mi mirada crítica totalmente y muy en línea con lo que estás comentando. No hay ninguna duda de eso. El famoso, la curva de Laffer, donde justamente llega a un nivel de presión fiscal donde la empieza a bajar y ese motivo es un incremento de la evasión. La evasión, Pepe, es un tema que nos debemos, es un tema de batina y es muy importante que ver todas las causales de la evasión y no hay ninguna duda de que tiene que haber competitividad a nivel mundial entre los diferentes países también, y la Argentina no está excluida de esa deuda pendiente. Y en definitiva, los impuestos en la Argentina hoy, la estructura es totalmente defectuosa porque no cumple los principios constitucionales básicos esenciales, no hay cultura tributaria porque no hay educación tributaria en la Argentina, con lo cual es una asignatura pendiente realmente muy importante y la reducción de impuestos, yo no tengo duda alguna que hace en definitiva a una mayor recaudación y hay pruebas de ello porque hay muchos sectores que la están ligando muy feo y realmente la única alternativa es quitar esas distorsiones que podemos llegar a hablar 4 horas seguidas un día en un café, Pepe. Bueno, no hay ninguna duda. Santiago, dame tu mirada sobre el tema bienes personales. Bienes personales no debiera existir. A ver, en el año 1975 existía el impuesto al patrimonio neto, que tenía una escala progresiva, que tenía alguna razonabilidad en el sentido de que se tomaban las deudas, pero se consideraban, ¿no? Quiero decir, se deducían del activo, o sea, se grababa solo el patrimonio. Yo, de alguna bienes personales es absolutamente distorsivo por miles de ejemplos que hay dentro de la estructura de la ley, pero muchísimos. Y además de eso, el tema de no permitir computar deudas realmente es un problema muy serio. Las alícuotas, los porcentuales que hoy rigen, son estrambóticos, llegan al 2,25% para los que tienen bienes en el exterior y residen en la Argentina, llegan al 1,70% para los bienes que se encuentran aquí. Esos porcentuales están previstos reducirlos ampliamente año a año, inclusive y unificar y que la alícuota sea igual para los bienes del país o del exterior. También hay que analizar el tema de los que tienen bienes en la Argentina y residen en el exterior. Es un tema que se las trae, muy interesante y la verdad que bueno, he trabajado mucho, pero a ver, no debiera existir este impuesto. En el mejor de los casos debiera existir con una tasa absolutamente ínfima, 0,20% por ejemplo, sirva para la declaración de bienes y para verificar entonces los incrementos de patrimonio de las personas humanas que demuestren que lo han justificado con fondos lícitos, sean grabados, sean exentos, pero que no hay un incremento
no justificado. Para eso sí puede servir un control en ese sentido con una alícuota ínfima. No es lo que hay hoy de ninguna manera. Va a llegar, según el proyecto, hasta el 2027 con el 0,5%. Podría ser interesante, yo la bajaría más todavía, pero bueno, vamos a ver qué acontece con el tratamiento y esperemos que los diputados en primera instancia, por donde entran todas las leyes impositivas, y los senadores posteriormente, analizar el tema fiscal teniendo en cuenta la equidad y la capacidad de contribuir de cada uno de los contribuyentes que hacen llegar los fondos al Estado. Santiago, hace 10-12 minutos que estamos hablando sobre distintos ítems. Vos imaginate que alguno que vaya a ser tentado para entrar en un nuevo blanqueo y escucha algunas de las descripciones que hemos tenido en este espacio que estamos desarrollando ahora, ¿qué te parece que piensa? ¿Otra vez se repetirá la misma historia? ¿Habrá algún factor que lo convierta esta vez en algo distinto? Porque a la vez también estamos pendientes de las cosas que incluye la ley ómnibus y que vos bien mencionabas al principio y que te voy a pedir que me describas y me analices en el paso siguiente. Pero ¿qué te parece alguien que está pensando si le dan un blanqueo, no le dan un blanqueo, entra, no entra? ¿Qué te parece que puede estar pensando? Mira, hay mucho para hablar de eso, Pepe. En realidad, los blanqueos pueden llegar a ser una gran oportunidad para algunos contribuyentes. La Argentina está con un 45%, según las estimaciones promedio, de inversiones o de evasión, y consecuentemente existen muchos dólares abajo del colchón y en toda la caja de seguridad a lo largo y a lo ancho de la Argentina. El tema de los blanqueos es que muchos, bueno, obviamente aprovechan con alícuotas de, por ejemplo, 5%. Tengan en cuenta que es el primer blanqueo que se hace para evaluar en dólares, para pagar en dólares, y que una magnitud de $100.000 queda exenta. Entonces, puede ser una gran oportunidad para quien tenga los fondos oscuros y sobre todo si los va a utilizar en el día de mañana en alguna operación. Yo estoy muy preocupado con el tema de la evasión. Yo creo que tiene que erradicarse en gran medida, siempre va a quedar un porcentual, pero no podemos estar como estamos y regularizando eso, y tiene que ver también con la expectativa, tiene que ver también con la educación tributaria que se dé para tener una cultura tributaria, todo lo que hablamos recién. Es indispensable que haya un recorte de evasión, porque hoy está en todos los sectores, no hay sector que se salve, creo. Es feo hablar de esto, pero bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. Respecto al blanqueo, siempre generalmente aparecen años en forma secuencial, y hay que analizar también si al contribuyente le conviene blanquear o le conviene ingresar a la moratoria. Digo esto, Pepe, porque hubo muchas situaciones donde hay gente que recibe bienes por herencia, no los declaró en su oportunidad y considera que tiene que blanquearlos. Y no es necesario blanquear. A él le conviene tributar los impuestos que dejó de tributar de los periodos no prescriptos, y que está obligado, o que puede venir una determinación del fisco, y lo puede regularizar a través de una moratoria. Pero sí, los blanqueos son todo un tema, coincido contigo, y creo que hay que hacer cálculos y hay que ver expectativas, y yo creo que en un país donde se supone que va a haber un crecimiento económico relevante y muchas actividades que se expandan, tenerlo, el dinero blanqueado, limpito, con un bajo costo, bueno, hay que analizar bien que pueda incorporarse, ¿no? Y que no sea PEP, ¿no? Una persona PEP vinculada con los funcionarios públicos. Bueno, ahí se dio también una idea para mí equivocada de la redacción de la ley sobre la situación de la redacción de un artículo referido a eso, ¿no? Santiago, pero bueno, quiero agradecer tu tiempo, este contacto, e invitarte a que sigamos próximamente, en los próximos días, porque me parece que el tema todavía da para mucho más.
Sin duda, y bueno, te agradezco, Pepe, un gusto hablar contigo. Y bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Claro Y que sí. mandale un abrazo muy grande a Néstor